Cuando digamos, se conecten y ingresen a, bueno, esta herramienta, pongan su apellido, ¿sí? Y si hay algún apellido que es, digamos, se puede repetir, pongan apellido y la inicial de su nombre. Profe, ¿cómo llegó Acá el...? dice, ¿cómo? No, para entrar, ¿Cómo estaba dice? buscando un link, pero no sé si lo mandaste por el chat o... No, 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 ahí dice para unirte, vea, y ahora igualmente les pongo el Ah, link. listo. Ok. Ahí está. Ahí en el chat apareció el link, supuestamente. Yo voy a probarlo en mi celu, a ver cómo es. ¿Están todos ya? ¿Se conectaron todos? Va, ¿pudieron ingresar todos? Ahí estoy. Me salió policía, yo sé. Profe, Sí, perdón, buenas. Soy buenas. Juan. Yo estuve luchando hasta recién con el mail porque me pedía registrarme y no sé por qué no me entraba, no me entraba. ¿Podrías compartir de nuevo el link para sumarme? Sí, o sea, O sea, me pedía el mail oficial de la facultad del Zoom y se ve que no lo tenía registrado. mira vos, ahí Genial, lo compartí. genial. Ahí voy. Gracias. De nada. Bien, ¿están? ¿Están preparados? Juan, ¿pudiste entrar? Porque no veo acá que aparezcas. Ahí sí. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, empezamos, ¿sí? Aclaro por las dudas, porque puede pasar, pero bueno, eso tengo que ver cómo se puede ir ajustando. Que a veces también por un tema de conexión y demás puede ser que aparezcan las preguntas más tarde o les aparezcan rápido y el tiempo, digamos, que corre se termina rápido. Pero bueno, es cuestión de conexión nomás, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Claro, hay un delay.
Esto trata sobre el nivel de complejidad ambiental, ¿sí? Entonces, de las tres categorías, cuando yo, digamos, hago o, digamos, categorizo mi industria, ¿sí? Donde tengo ese polinomio, tengo esas cinco variables y las cuantifico, ¿sí? Les pongo un valor, al sumar me da un valor total de NSA. Dependiendo en qué rango caiga, la industria es de primera, segunda o tercera categoría. ¿Bien? Bueno, yo no cuento, yo lo que pasa que estuve toqueteando para ver cómo salía, ¿sí? Bueno, segunda pregunta. Sí, hay un delay en lo que aparece en la pantalla y lo que les aparece, o por lo menos a mí me aparece eso. Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Recién me uno esto, ¿dónde está? Bueno, en el chat, a ver si te deja. Ahí lo mandé de vuelta el link. Esto trata de las fuentes fijas, ¿sí? De las chimeneas. Entonces, de alguna manera yo les puse características que tengo que tener en cuenta cuando tengo que hacer un monitoreo, una medición, ¿sí? De esas emisiones gaseosas. Entonces, tiene que ser en una zona de flujo laminar, ¿sí? Y es un monitoreo isocinético, o sea, de velocidad constante. ¿Bien? ¿Pudiste, Pedro, conectarte o no sé si te deja? La verdad que no desconozco Ah, esa sí, parte. sí, sí, ¿Sí? acá me quedé. Bien. Bueno, va la tercera. Sí, o sea, contaminación del aire, hablamos de la atmósfera, del suelo, de litosfera, agua, hidrosfera. Bien Pereira ahí, ¿eh? Y última pregunta. Sí, esto es sobre efluentes líquidos. Y estos diferentes tipos de opciones, digamos, de tratamientos de un efluente y en qué etapa los podemos encontrar. ¿Bien? Ah, hubo un cambio ahí, de líder. Luciano, ahí en el podio. Bien. Bueno, ¿les gustó esta herramienta?
como para seguir utilizándola. Hubo delay, o sea, por lo menos lo que yo vi en mi celu y eso, digamos, hay un pequeño delay, pero bueno, es por una cuestión de conexión. Em, Así que bueno, les interesó, o ¿no? Es lo mismo. No, sí, estuvo bueno. Va, capaz, no sé, por mi parte, unos 5 o 10 segundos más capaz para responder, para pensar un poco más, pero más que nada las que eran de elegir como esta última entre cuatro cosas. Pero si no, sí Perfecto. está. Bien. Bueno, bien. Sí, Bianca. No iba a decir que pienso igual, igual que estuvo bueno. Pero sí, Bien. algunas estaban un poco corto de tiempo. Perfecto. Sí, no, y además hay que agregar ese delay. Sí, 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 sí. Pero bueno, bien, será cuestión de ir ajustando entonces. Bárbaro. Bueno, y hoy lo que vamos a ver es un nuevo tema que es residuos peligrosos barra especiales. Bien. Em, Vimos introducción a lo que era ingeniería ambiental con los diferentes vectores de contaminación, ¿no? De aire, suelo, agua. Y después nos fuimos adentrando en el detalle de cada uno de estos. Efluentes líquidos, efluentes gaseosos. Bueno, vimos también la parte de categorización de una industria, evaluación de impacto ambiental. Y hoy vamos a ver residuos peligrosos, barra especiales. Martes que viene, residuos sólidos, asimilables o urbanos. Bien, Ok. entonces. Ay, se me fue la presentación. No la encuentro. Esperen que la cierro y la vuelvo a abrir porque no la encuentro. Ahí está. Bien, residuos peligrosos y áreas contaminadas. Cuando tenemos un proceso, ¿sí? En una industria, se generan residuos industriales. Bien, estos residuos industriales los podemos calificar o, digamos, clasificar en residuos peligrosos barra especiales, residuos asimilables a urbanos y residuos no peligrosos. Ahora, ¿cuál es cada uno? ¿Cómo los podemos definir? Nosotros en esta unidad vamos a estar viendo residuos peligrosos barra especiales, ¿sí? Entonces, para poder definir lo que es un residuo peligroso, podemos decir que son residuos que pueden ser sólidos, barros, líquidos y gases contenidos. Gases contenidos porque no son los efluentes gaseosos, ¿sí? Diferentes a los radiactivos e infecciosos porque va por otra vía, es otra normativa, los cuales por razón de su actividad química, tóxica, explosiva u otras características, cause o pueda causar peligro para la salud o el medio ambiente, sea solo o cuando toma contacto con otro residuo. O sea, de por sí ya tiene características peligrosas. Ahora, puede llegar a ser que si yo lo combino con otro residuo, ¿sí? Y que sean incompatibles, puedo potenciar esa característica de peligrosidad. ¿Cómo sé si es peligroso? Y porque se hacen ensayos de laboratorio donde pueden identificar características que lo hacen peligroso. Y me digo, bueno, sí, esto es un residuo peligroso, ¿sí? Pero a su vez también en las normativas, ¿sí? De residuos peligrosos, residuos especiales, hay anexos donde hay listados donde me dicen específicamente cuáles o cómo catalogar a los residuos peligrosos, ¿sí? O barra especiales. Ahora bien, yo genero un residuo peligroso, con lo cual
el nombre es generador. Genero residuos peligrosos, ¿sí? Ese residuo peligroso, como todo residuo, y yo no lo quiero tener en mi establecimiento, me lo quiero sacar de encima, ¿sí? Entonces, para sacármelo de encima, puedo, digamos, tengo que apelar a un transporte que esté habilitado y que me lo lleve a algún lugar. Estas opciones pueden ser un establecimiento que se dedica a transformar, a procesos de transformación, ¿sí? O tratamiento de residuos peligrosos. Y también la otra opción es directamente disponerlos en algún lugar, ¿sí? Ahora, que yo me los saque de encima no quiere decir que no sea responsable. Como dice acá, dice de la cuna a la tumba. O sea, yo soy responsable desde que genero ese residuo hasta su eliminación o disposición final. ¿Sí? Si el residuo, o sea, yo contrato un transporte, ese transporte viene, me lo lleva a algún lugar y el transporte, digamos, vuelca, le pasa algo, yo soy responsable. Yo sigo siendo responsable. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a responsabilidad del generador, también está en pensar cómo tener una buena gestión de estos residuos, ¿sí? Lo primero que se debería pensar es en tratar de minimizar la generación de residuos. ¿Para qué? Para que todo lo que sea que llegue a disposición final sea lo mínimo, ¿sí? Por eso, digamos, regular el manejo, la gestión de los residuos. ¿Bien? Otra cosa que tiene responsabilidad del generador, por eso es de la cuna a la tumba, es qué pasa si ocurre un derrame de este residuo peligroso y contamina a un sitio o un área. El generador es responsable de remediar esa área, ¿sí? O sea, no me puedo, digamos, no puedo mirar para otro lado. ¿Quiénes componen el sistema de regulación o el sistema de control? Em, Antes no había Entonces, digamos, sí, Romina, una consulta. Entonces, si, por ejemplo, compro, por decir, glifosato, lo sí. compro en un punto de venta y llevándolo yo al campo de ramo, la responsabilidad es del laboratorio que crea el glifosato. Lo que pasa que vos ahí no tenés un residuo. Vos estás comprando un producto para utilizarlo para algo. Ah, ok, sí, es cierto. El residuo peligroso, en tu caso, va a ser el bidón de glifosato. Sí, que los bidones de eso los van a buscar en realidad, por lo general. Sí, puede ser. Dicen poner el Algunos lo servicio para ir a consideran recolectarlas, por esta como. razón, supongo. No, que declaran poner el servicio para ir a buscarlos por esta razón, Sí, o sea, a supongo. ver. Sí, a ver, depende también el proveedor, depende el tipo de producto que estén vendiendo y demás. Sí, sí, hay, digamos, ciertos proveedores que, ok, bueno, yo te lo vendo, te vendo este bidón, qué sé yo. Yo ya, digamos, soy consciente de que te estoy vendiendo un producto que genera algún residuo peligroso. Entonces, para evitar quedar enganchada con algo, ¿sí? Bueno, listo, yo te vendí, no sé, 10 bidones, yo te tengo que ir a buscar 10 bidones y me aseguro, ¿sí? De que el bidón con restos de producto, en este caso, no sé, glifosato, vuelvan a mí. Y yo después lo voy a tratar y disponer. ¿Para qué? Para evitar, que es lo que, no digo que no, o sea, esté pasando actualmente eso, pero seguramente en algún lado pasa que incineran este tipo de residuos de manera descontrolada, ¿sí? O los entierran.
Entonces ahí ya se perdió la trazabilidad y generas contaminación. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, ¿quiénes son los actores que están presentes en un sistema de control? Tener instalaciones adecuadas en una industria, sabiendo que yo voy a generar residuos industriales y que parte de esos residuos industriales pueden llegar a ser residuos peligrosos, ver si tengo la posibilidad de tratarlos in situ, ¿sí? Estos residuos peligrosos, para que luego a disposición final vaya la menor cantidad posible. Otra pata de este sistema de control es la normativa o el marco legal, que me encuadra, ¿sí? Todos los aspectos que tengo que tener en cuenta y qué cosas debo y no debo hacer, ¿sí? Y la otra patita que falta son los mecanismos de implementación y coacción, algo que me empuje, ¿sí? Además de la normativa, a cumplir, ¿sí? Con todo lo existente y evitar, que eso es uno de los objetivos, evitar contaminación con, en este caso, con este tipo de residuos. Bien, en cuanto a aspectos legales, vamos a hablar un poquito de lo que es la ley nacional, la ley provincial, em, pero por sobre todas estas leyes está la Constitución argentina, ¿sí? Entonces puede haber leyes, decretos, disposiciones, resoluciones, convenios, lo que sea, pero todo esto, todo este paquete de normativa no puede ir en contra de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, en uno de sus artículos, la Constitución Nacional, ¿qué es lo que dice? Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, sin comprometer las generaciones futuras, y el daño ambiental genera la obligación de recomponerlo según lo establezca la ley. ¿Sí? Primero te están diciendo, bueno, a ver, si vos tenés un proceso, generás efluentes gaseosos, efluentes líquidos, residuos sólidos, peligrosos o no, ojo, ten en cuenta de no contaminar. ¿Por qué? Porque vos lo que hagas va a comprometer a las generaciones futuras, ¿sí? Ahora, por otro lado, si vos llegás a contaminar, tenés la obligación de que esa área, sitio o vector que esté contaminado, vos lo recompongas, lo remedies según lo establezca la ley, ¿sí? O sea, está la obligación. No es que, ah, bueno, contaminé, uy, qué macana. Bueno, otra vez no me pasa. No, no, a ver, no te tiene que pasar otra vez, pero vos lo que hiciste lo tenés que recomponer. ¿Bien? Respecto a residuos peligrosos, tenemos la ley nacional, que la definición del residuo peligroso para ley nacional es todo residuo que pueda causar daño directo o indirectamente a seres vivos, a agua, suelo, atmósfera o ambiente general. ¿Sí? Como toda normativa, bueno, indica qué cosas hay que cumplir y las sanciones. Bien. Y la ley de la provincia de Buenos Aires, una de las diferencias que tiene con respecto a la ley nacional es el nombre. Lo llama residuos especiales en vez de residuos peligrosos. ¿Sí? Pero no es solo esto la diferencia, sino que también está en la definición. Me dice que un residuo especial es cualquier sustancia u objeto, ya sea gaseoso, sólido, semisólido o líquido, del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Y en Cava también tenemos una ley de residuos peligrosos. Bien, uno piensa, bueno, tengo la ley nacional, ¿por qué tengo o sea, la ley provincial y demás, que son diferentes? ¿Por qué? Porque a diferencia de
seguridad e higiene, y esto lo desconozco el por qué, cada provincia puede optar por adherirse, ¿sí?, a la ley nacional o tener su propia ley. Ahora, más allá de las diferencias, por más que yo quiera sacar normativa, digamos, no sé, provincial, municipal o lo que sea, local, yo no puedo ir en contra de la Constitución Nacional. ¿Se entiende? O sea, porque si yo estoy en provincia de Buenos Aires, me voy a regir por la ley de residuos especiales, por ejemplo. ¿Sí? Si estoy en otra provincia, habría que analizar si se adhiere a la ley nacional o también tiene su propia ley de residuos peligrosos. Pero ya sea una cosa u otra, no puedo ir en contra de la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Se explica? Perfecto. Sí. Ley nacional vuelve a repetir la definición, ¿sí? Y muestra, entre otras cosas que después vamos a ver, que tiene dos anexos. Y acá en estos anexos, de alguna manera, me acerca a cómo em, definir o calificar si el residuo industrial que yo estoy generando es un residuo peligroso o no. En el anexo 1 van a estar lo que se llaman características sometidas a control. Van a estar identificadas con una letra Y y un número. El número va del 1 al 48, ¿sí? Y me habla de esas características sometidas a control, o sea, trata sobre subproductos o desechos de determinados procesos o que contengan los desechos, ¿sí? Y desechos que tengan los constituyentes, Y en este caso, ¿sí? Que pueden ser, bueno, metales pesados, uno de los ejemplos, cromo, mercurio. O sea que si el residuo industrial que yo genero proviene de algún proceso, ¿sí?, que está, digamos, listado en este anexo, ya es un residuo peligroso. O si ese residuo contiene algo de lo que esté listado en este anexo, es un residuo peligroso, ¿sí? Y en el anexo 2 habla de las características peligrosas, que está relacionado con em, el código de las organizaciones, de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Que habla de los materiales peligrosos, donde clasifica esos materiales peligrosos según las características de peligrosidad. Entonces se identifica con una letra H y un número. Y, por ejemplo, vamos a encontrar como características de peligrosidad explosivos, sólidos y líquidos inflamables, tóxicos, venenosos, ¿sí? Bueno, y en diferentes artículos que ahora vamos a analizar, acá vuelve a repetir la definición porque lo tengo que encuadrar. O sea, bueno, ok, tengo este residuo industrial, ¿es peligroso o no? Bueno, mira, esta es la definición, ¿sí? A su vez, también hay que fijarse en en los anexos, ¿sí? El uno y el 2. En el artículo 3 me da ciertas limitaciones con respecto a estos residuos peligrosos. Dice, prohíbase la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo. La presente prohibición se hace extensiva a los residuos de origen nuclear. Más allá de que yo les había dicho que los residuos radiactivos tenían otra normativa, acá te está diciendo, ok, mira, te prohíbo esto, esto y esto se va a hacer extensivo a los residuos de origen nuclear. Por más que tenga otra normativa, ojo, porque yo esto lo voy a tener en cuenta como prohibición. Viene Francia con sus residuos de origen nuclear. Che, Argentina, mira, no me guardas estos residuos. Está prohibido. Sí, está prohibido. ¿Se entiende?
Artículo 15, ¿qué me indica? Yo, generador, genero residuos peligrosos, ¿sí? Esos residuos peligrosos, si tengo posibilidad de tratarlos en mi planta, digamos, en mi establecimiento, buenísimo. No los voy a hacer desaparecer todos. Sí voy a poder minimizar características de peligrosidad, quizá puedo reducir en cantidad y demás, pero todo no se va a eliminar. Entonces, lo poquito que me queda va a disposición final, ¿sí? Por ejemplo, a un vertedero, un relleno sanitario, ¿sí? Pero tienen que salir de mi planta para ir hasta allá. Entonces, voy a contratar a un transporte que esté habilitado. Entonces, todo el caminito que va a ser el residuo peligroso, desde la generación hasta la disposición final, tiene que ser traceable. Trazable, está bien. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que generar lo que se llama manifiesto, donde voy a detallar todas esta información que, bueno, está acá, sobre o sea, sobre mi establecimiento, sobre los residuos que estoy generando y que voy a llevar a disposición final o a tratamiento, ¿sí? Y el transporte que voy a utilizar, o sea, información sobre el transporte, información sobre el establecimiento en el caso de no tener posibilidad de hacer un tratamiento in situ, que lo tengo que llevar hacia afuera. Entonces, toda la información del establecimiento que va a hacer el tratamiento de mis residuos peligrosos y toda la información del establecimiento donde yo voy a disponer como última etapa a este residuo peligroso. ¿Bien? ¿Para qué? Para que sea rastreable todo esto. Llega a pasar algo en el medio, yo puedo, ¿sí? Actuar rápidamente. Y acuérdense de la cuna a la tumba, o sea, yo sigo siendo responsable. Artículo 17 detalla un poco lo que hay que tener en cuenta para una buena gestión de los residuos peligrosos, ¿sí? Em, ¿Vieron el caminito que yo les decía? Bueno, genero el residuo peligroso como última etapa, disposición final. Yo tengo que tratar de hacer cosas en el medio para que lo que llegue a disposición final sea lo menos posible. Una de las cosas que se debe aplicar es reducir, es disminuir o minimizar la cantidad de residuos peligrosos que se generen, ¿sí? A su vez también segregar o separar adecuadamente estos residuos, no mezclarlos con otros residuos que sean incompatibles entre sí para no aumentar su potencial peligro. Una vez generados estos residuos, yo no los puedo dejar, no sé, en bolsa de consorcio, por ejemplo, ¿sí? O en cualquier lugar. Tengo que envasarlos en recipientes adecuados, estos recipientes tienen que estar identificados. El envase primario, ¿sí? Por ejemplo, una bolsa, tiene que tener, bueno, un determinado color, que es el amarillo, tiene que tener un grosor, digamos, determinado, ¿sí? Ya está estipulado en micrones cuánto tiene que ser esa bolsa, por ejemplo, siempre hablando de residuos peligrosos sólidos, ¿sí? Los líquidos los voy a contener en otros recipientes y tengo que tener una batea de contención. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en una contingencia que sería el derrame, ¿sí? ¿Cómo los identifico? Con esos anexos 1 y 2 que vimos antes, con la letra Y y el número, con la letra H y el número. Y fecharlos, ¿por qué? Porque yo estos residuos peligrosos que los tengo que tener en un depósito de residuos peligrosos exclusivo para este tipo de residuos, tiene que cumplir con ciertas características, pero a su vez también tener en cuenta que yo no los puedo tener ahí eternamente. Hay un límite de tiempo, ¿sí? Que me permite almacenar esos residuos peligrosos. En el caso de Argentina es 1 año. Hasta 1 año pueden estar esos residuos peligrosos ahí, ¿sí? Por eso dice fecharlos, para que haya
movimiento, ¿sí? Con lo cual, si tengo el límite de tiempo, que es un año, al menos una vez al año tengo que hacer un retiro de residuos peligrosos, ¿sí? Bueno, y entregar los residuos peligrosos que no trataron en sus propias plantas a los transportistas autorizados con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto. Lo que les comentaba antes, genero el residuo, no lo puedo tratar en mi planta, se lo doy a un transportista que esté habilitado, autorizado para transportar este tipo de residuos y que lo lleve a una disposición final. En el medio voy a tener que declarar, ¿sí? Todo lo que está pasando, desde que lo genero hasta que lo llevan a disposición final, en lo que se llama manifiesto, ¿sí? Artículo 19 me indica, bueno, a qué se refiere, tenemos residuos peligrosos, ¿sí? Pero ojo, mira, residuos patológicos, vamos a considerar a lo siguiente: residuos provenientes de cultivo de laboratorio, restos de sangre, residuos orgánicos provenientes del quirófano, restos de animales producto de la investigación médica. O sea, me separa corrientes, ¿sí? O sea, tenemos residuos peligrosos y en este caso van a ser todo este paquetito, residuos patológicos, ¿sí? Artículos 47 y 48 básicamente vuelve a repetir, ¿sí? Esto de la cuna, desde la cuna a la tumba. Yo no me puedo hacer la desentendida si pasa algo mientras están transportándose esos residuos peligrosos o pasó algo en el establecimiento de disposición final. Desde la cuna a la tumba es la responsabilidad del generador. Bueno, lo que les comentaba, clasificación ONU es el código de las Naciones Unidas, ¿sí? Y este código es el de las características de peligrosidad, ¿sí? H y el número. Y este es la categoría de la corriente, Y y el número. Un ejemplo de caracterización donde en el manifiesto yo tengo que declarar así, ¿sí? El detalle. Ah, aclaro que hoy por hoy, antes el manifiesto era todo papelito, ¿sí? Hoy por hoy es todo digital, ¿sí? Cuando se hace la declaración jurada y demás, es todo digital, ¿bien? Y este manifiesto, todos tienen que tener una copia, ¿sí? El generador, obviamente, el transportista, si va a alguna planta de tratamiento y si va a la disposición final. Entonces, un ejemplo de caracterización, tengo envases con restos de algo, por ejemplo, hidróxido de sodio, categoría Y y categoría H, o sea, anexo 1 y anexo 2. Ahora, ¿qué me dice entonces? Eso de residuos peligrosos, ley nacional. ¿Qué me dice entonces la ley de la provincia de Buenos Aires? La de residuos especiales, la 11720. Me vuelve a definir, ¿sí? Que es un residuo especial, pero a su vez me dice, mira, yo te lo defino, puede ser cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquida, semisólida, qué sé yo, pero no es residuo peligroso aquellos que se utilicen como insumos reales y se constituyan en productos utilizados en otros procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se dan cuenta? Al reutilizar o reciclar. Mm, no tanto. Es que si se utiliza un residuo, si se utiliza un producto que genera un residuo peligroso, el producto, en el proceso productivo, el producto que se genera, una de las salidas, no tiene que contar como residuo peligroso solamente la parte tóxica, o la parte, como que no todo lo que se genera no solamente porque esté en contacto con residuo peligroso va a ser un residuo peligroso. Ujú. Bien, pero ese residuo industrial
que según, digamos, si sale así porque sí, es la salida, ¿sí? La salida final, y tiene características peligrosas, es residuo peligroso, especial, perdón, especial. Ahora, si ese residuo que sale yo lo puedo introducir en algún otro proceso productivo, si es la entrada de otra cosa y que me genere valor y demás, ya no es un residuo especial, ¿sí? O sea, va más allá de esto de reciclar, por ejemplo. Pues es otra cosa, reciclar. Bien. Perdón, sí, sí, puede ser reutilizar, podría ser la palabra, ¿no? Sí, podría ser. Pero, ojo, tendría que ser reutilizar y tiene que estar bien definido. O sea, tiene que estar todo bien ahí marcadito. Porque dicen otros procesos productivos, ¿sí? O sea, darle un valor, ¿sí? No se considera residuo especial a los residuos patogénicos, domiciliarios y radiactivos, ni tampoco se consideran residuos especiales aquellos que se generen de las operaciones normales de los buques. MARPOL, Marine Pollution, ¿sí? Eso es, va por otra vía. Ahora, si comparamos entonces las leyes, la Ley Nacional, la 24.051 y la Ley 11.720, y bueno, a ver, diferencias. El alcance, ¿sí? Una es nacional, la otra provincial, ¿sí? Empezamos por lo fácil. La nomenclatura, una, ¿sí? Es residuo peligroso, la otra se lo denomina residuo especial, ¿bien? En cuanto a prohibiciones, dice, ley nacional, está prohibido, ¿sí? La importación o el transporte de residuos peligrosos de otros países. Y acuérdense, incluidos los radiactivos, ¿sí? Y la 11.720, prohibido tratar residuos peligrosos que provengan de otras provincias, ¿sí? En cuanto a exclusiones, o sea, ¿qué no consideramos residuo peligroso? A los residuos sólidos urbanos, a los radiactivos y a los que provengan de la operación normal de buques, MARPOL, que habíamos dicho, ¿sí? La 11.720 abarca todo eso, pero a su vez también no se considera residuo especial si este residuo, digamos, puede introducirse en otra industria como una materia prima, por eso, o como un insumo. ¿Bien? Y después está la diferencia en la definición. Ambos van a tener anexos para identificar las corrientes de residuo o categorías Y, ¿sí? Y las características de peligrosidad H. Bien, pero la diferencia es cómo lo toma una y cómo lo toma otra. La nacional tenemos para que considerar que es un residuo peligroso. Ese residuo peligroso tiene que estar dentro del anexo 1 o del anexo 2. Y para provincia, para ser considerado un residuo especial, ese residuo tiene que estar en el anexo 1 y en el anexo 2. ¿Bien? Entonces ahora yo les pregunto, ya viendo las diferencias entre una ley y otra, ¿cuál es la más exigente? ¿La nacional o la de la provincia de Buenos Aires? Y obvio no van a escapar del porqué.
Bueno, vamos cerrando. Ahí, que ya prácticamente está bastante definida la votación. Bueno, la mayoría se inclinó por la ley nacional. ¿Por qué? Porque todos Y empezaron a poner eso y dije, bueno, no me voy a quedar sola y pongo eso. no Sí, habíamos visto, Bautista, perdóname. no habíamos visto no sé si la segunda unidad en seguridad y higiene, que la ley nacional no estaba arriba de las leyes provinciales, como que abarcaba más arriba, tipo en la escala. Lo más alto de la Constitución, después creo que las leyes nacionales, no me acuerdo bien la escala, pero creo que sí, que la ley nacional estaba más arriba de la ley provincial. No me acuerdo la escala Sí, exactamente. pero te hago una aclaración con eso. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les dije que, y desconozco bien el porqué, de lo que es en la parte ambiental, tenemos la ley nacional, pero a su vez también ahí las provincias se pueden adherir a esa ley nacional o crear su propia ley. Entonces, si estoy en la provincia de Buenos Aires, yo no me adhiero a la ley nacional y voy a cumplir con mi ley provincial. No importa si hay una nacional, no me interesa. Mi ley es la que vale. Y para el resto de las provincias también está eso. ¿Me adhiero o tengo mi legislación? Entonces no iría por ahí la exigencia, digamos. Pero, Es profe, cuando correcto lo que vos vos... decís, es correcto lo que vos decís, Bautista, pero en este caso no es por eso. Sí, Juan, perdóname. No, pero no sé, cuando vos lo comentaste hace un rato, a mí me quedó como que, bueno, está bien, vos crearás la tuya, pero la base no está en la nacional. Constitución Nacional, Claro, perdón, ok. en la Constitución Nacional. O sea, podés crear lo que quieras, todo, pero no podés ir en contra de la Constitución Nacional. ¿Sí? Porque excluye más de por sí la provincial, entonces es más flexible y bueno, supongo que porque tiene menor alcance también. Ok. ¿Alguien más? La nacional no es para nivel todo el país y la otra es para la parte laboral de Buenos Aires, de la provincia. ¿O entendí? Sí, no, no, a ver, es así. Sí, bueno, si lo miramos así, pero yo estoy hablando de exigencia igual. O sea, de como un poquito más allá del alcance. Y también al tener más exclusiones no pasaría a ser menos exigente, porque la ley 20 la nacional tiene excluye a tres cosas y la 11.000 excluye las mismas más otra más. Ujú. No Por sé si eso, es... Yo no sé si yo lo que quería aplicar antes de que vos mandes la encuesta, habíamos dicho el anexo I más el H, por ejemplo, pero no me embataté, creo que la nacional es más suave y la otra sí o sí tiene que estar en los dos. La quise contestar bajo eso yo, pero no sé si la contesté al revés. Yo contesté la provincial, pero bueno, como que tenés que estar en las dos, pero si estás en las dos es como que sería más suave, creo, no más fuerte. Y si vos caes en exactamente, una, si caes en la isla de por sí, bueno, fuiste. exactamente, es eso, ¿sí? O sea, está bien el resto, o sea, de lo que ustedes fueron diciendo, ¿sí? De las exclusiones y demás, también, ¿sí? Pero fíjense en lo que es la definición. Y es un poco lo que vos decías, Juan. Tengo mi residuo, no importa, peligroso, especial, tengo mi residuo, ¿sí? Para saber si tiene, digamos, va para, digamos, es peligroso o especial, supongamos que es lo mismo, ¿sí? Me fijo en el anexo uno y en el anexo 2. Si ya cumple con alguno de esos, con categoría I,
o sea, la Y, ¿no? O con lo que es la lista H, o sea, de las características peligrosas, se considera residuo peligroso, porque es un O. ¿Tenés esto o esto? ¿Tenés alguno de estos dos? Chau, residuo peligroso. En cambio, en residuo especial, para ser considerado residuo especial, tenés que cumplir con los dos, simultáneamente, ¿sí? Tenés que tener este y este. ¿Tenés uno solo? No es residuo especial. ¿Se entiende? ¿Cómo fue? Claro, tenés que tener ambos. Tenés que tener ambos, Por ende, si exactamente. tenés uno, no es considerado especial. Por eso es más tranqui. Exactamente, exactamente. En el otro es o este. Si caíste en alguno de los dos, ya es un residuo peligroso. Bien, ¿sí, Alejandro? ¿Quedó claro? Sí, sí, cierto, sí. Bien. Esperen que no me funciona ahora el cosito este. Ahí está. Bueno, yo igual esto ya algo les había adelantado, ¿no? La gestión de residuos peligrosos, una buena gestión. En general, listo, yo genero, no me importa, genero, y lo mando a disposición final. Una buena gestión tiene pasos intermedios y tiene cosas previas a una generación, ¿sí? De residuos. Por eso habla acá de lo que es prevención, o sea, pensar, ¿sí? Analizar, estudiar un poco qué cosas yo voy a utilizar como insumos, como materias primas, qué proveedores, ¿sí? Voy a estar utilizando para ayudarme a mí a minimizar, ¿sí? Esta generación de residuos peligrosos. En esa minimización aparecen las famosas tres Rs, que serían reducir, reciclar, reutilizar, ¿sí? Yo qué estoy haciendo acá es sacando cantidad que llegue acá a la etapa final. Todo esto, acuérdense que son costos, entonces el transporte va a ser diferente, el proceso de disposición final va a ser diferente, el de transformación también. Entonces, a ver, todo también está asociado a costos. Una vez que yo minimice lo que me quedó, si puedo tratarlo en el establecimiento mejor, si no, lo tengo que llevar a una planta de tratamiento, ¿sí? Donde aprovecha las características físicas, químicas, biológicas de esos residuos para aplicar algún proceso de transformación. Y lo poquito que me quede va a la disposición final, ¿sí? Por ejemplo, en algún vertido controlado, en un relleno sanitario que esté controlado. ¿Sí? No en un basural a cielo abierto donde puede pasar cualquier cosa porque no hay una vigilancia. Bien, minimización, previa al tratamiento. ¿Qué puedo hacer? Reducción en origen, utilizando tecnologías limpias, modificando equipos, procesos, insumos. Reciclado, cuando, digamos, tengo estos residuos, para que no siga su camino, una de las opciones es inyección de residuos en pozos secundarios, donde, a ver, es algo costoso porque yo tengo que hacer un pozo, tengo que hacer una inyección a presión de estos residuos, o sea, hay un mantenimiento y demás, ¿sí? Pero bueno, es una opción. Digamos, otra cosa a tener en cuenta en la minimización es el housekeeping, o sea, en el almacenamiento, ¿sí? En la gestión, en el manejo de estos residuos peligrosos. El depósito tiene que cumplir con ciertas características. Los envases que yo voy a utilizar o recipientes que contengan el residuo peligroso
también tienen que tener ciertas características. En la gestión o manipulación de estos residuos lo tiene que hacer personas que estén capacitadas, calificadas, que una vez que les llega ese residuo puedan realizar, si es que se puede, una separación o segregación adecuada, ¿sí? Y antes de que llegue a un tratamiento, en el caso de poder aplicar un pretratamiento, mucho mejor, porque lo que yo estoy haciendo ahí también es disminuir cantidad de residuo peligroso que va al proceso de transformación. Por ejemplo, si es un residuo peligroso o especial líquido, ¿sí? Entonces ver si puedo hacer una separación mediante un proceso. Por ejemplo, no sé, una destilación y demás, ¿sí? HC son hidrocarburos. Solidificación, estabilización y encapsulamiento es aplicar materiales inertes para poder disminuir el nivel de peligrosidad de ese residuo, ¿sí? Y que el transporte y la disposición final sea lo más seguro posible. Bueno, esto ya lo comenté, sí, acuérdense que es un manifiesto, un documento, ¿sí? Que me ayuda en la trazabilidad de ese residuo peligroso. ¿Por qué? Porque el generador es responsable desde la cuna hasta la tumba. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? En el depósito de residuos peligrosos, el tiempo límite de almacenamiento es de un año, o sea, máximo un año. En Estados Unidos, por ejemplo, es de 90 días y en Europa es de 28 días, pero acá en Europa se transmite o se traslada la responsabilidad. Acá no, acuérdense, desde la cuna hasta la tumba. Ahora bien, yo genero residuos peligrosos, así como teníamos categorización de industrias, tenemos categoría de generadores, ¿sí? De residuos peligrosos. Todo esto va de la mano a que cuando yo hago un retiro de residuos peligrosos que va a algún proceso de transformación o a a un establecimiento de disposición final, es un costo. Tengo que pagar una tasa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nivel de generador, si soy un generador pequeño, mediano o grande, y de acuerdo al tipo de residuos peligrosos que yo genere, es la tasa que yo tengo que pagar. En cuanto a procesos de tratamiento e instalaciones de tratamiento, em, así como los efluentes líquidos, yo los caracterizaba, ¿sí? Características químicas, físicas y biológicas. Acá también yo voy a caracterizar a esos residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque quiero ver cuál es el proceso de tratamiento que me conviene o si puedo aprovechar sus características para, no sé, generar energía, ¿sí? Entonces, algunos tratamientos que podemos encontrar es la destrucción térmica, que puede ser pirólisis, que es una incineración, digamos, pero en ausencia de oxígeno. La incineración, propiamente dicha, que lo que se busca es una alta eficiencia, o sea, reducir casi al 100% el residuo peligroso, ¿sí? Después hay un proceso que es el de fuel blending, donde lo que yo hago es mezclar esos residuos peligrosos que se generaron con combustibles convencionales y esto lo utilizo para, por ejemplo, generar energía en un horno cementero o para alimentar, mejor dicho, hornos, ¿sí? Se usa mucho en hornos cementeros. ¿Qué tipo de residuos voy a utilizar para esto? Todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, ¿sí? Otra instalación de tratamiento es la estabilización.
es realizar el encapsulamiento, ¿sí? De un residuo, donde se mezclan materiales inertes para poder manejar o para poder, digamos, tener una mejor manipulación de este residuo y esas características de peligrosidad que tienen, si bien no las voy a hacer desaparecer, pero van a disminuir, ¿sí? Y en cuanto a tratamientos biológicos, vamos a estar hablando de lo que es biodegradación, similar a lo que se vio en efluentes líquidos con el tratamiento secundario. Esto es lo mismo, yo voy a tener microorganismos que van a descomponer a ese residuo peligroso. ¿Pero qué es lo que van a descomponer? La fase o la parte orgánica, ¿sí? Van a descomponer estos microorganismos. Objetivos de la incineración es reducir peso y volumen del residuo, ¿sí? Voy a generar emisiones gaseosas, pero como las instalaciones de incineración tienen que estar habilitadas, tienen un control, ¿sí? Entonces voy a tener control de las emisiones de gases. Tengo una fuente fija, la tengo que monitorear. Es la incineración ayuda a eliminar los residuos de manera rápida y segura. Em, Voy a eliminar el riesgo de combustión espontánea de los rellenos sanitarios, ni que hablar de los basurales a cielo abierto, ¿sí? Si bien en los rellenos sanitarios está mucho más controlado, obviamente, pero tengo que evitar justamente incompatibilidad de residuos peligrosos que yo vaya a disponer ahí. Tengo que hacer control de los em, gases que se generen, lixiviados que se generen. Al incinerar voy a eliminar plagas y malos olores, que es lo que se puede también generar en un relleno sanitario. Em, Existe va a ser difícil, ¿sí? Que se contaminen las napas o el agua subterránea, a diferencia de los rellenos sanitarios que de vuelta, si bien está controlado y demás, pero siempre está la posibilidad, ¿sí? De que se contaminen las aguas subterráneas. Pero a su vez también al realizar, digamos, estar quemando un residuo, aprovecho esa energía térmica que se genera para utilizarlo, no sé, por ejemplo, para, no sé, iluminación de algún lugar, ¿sí? Le busco algún aprovechamiento a esta incineración. En cuanto a instalaciones de disposición terrestre, tenemos el vertedero, relleno sanitario o landfilling. Perdón la letra, pero con el mouse me cuesta mucho escribir. O landfilling. Básicamente es un pozo en la tierra, ¿sí? Donde se van a ir arrojando los residuos. Pero se hace de manera ordenada. Y previamente se prepara, ¿sí? Este pozo, digamos, para evitar que los residuos estén en contacto directo con el suelo, con la tierra. Entonces lo que se hace es agregar un recubrimiento, ¿sí? Que sirva como barrera para evitar que algún residuo, ¿sí? O algún subproducto de ese residuo migre a las aguas subterráneas. Bien, a su vez, cuando se dispone o digamos, llegan estos residuos al vertedero, se disponen en manera de celdas, así de manera ordenada. Cuando terminan lo que se llama un nivel, se recubre con tierra y luego comienzan con el segundo nivel de celdas. Cuando llegan al final, se recubre con tierra, en general
se puede hacer paisajismo y demás, em, para evitar, digamos, que se vuele algún residuo. A su vez también, esto me olvidé decirles, que antes de empezar a arrojar se hace todo un diseño y se tiran, digamos, cañerías como si fuera un venteo, ¿sí? Para los gases que se puedan generar, para evitar justamente alguna, digamos, alguna explosión, por ejemplo, ¿sí? Porque si no se va acumulando presión. A su vez también cómo se pueden generar lixiviados, o sea, líquido. ¿Por qué? Porque esto en definitiva está en el aire libre. Si llueve, cae el agua y va a escurrir, y para, digamos, que no se mantenga ahí adentro y quizá quede la posibilidad de que pueda arrastrar contaminante y contaminar aguas subterráneas y el suelo, se instalan cañerías colectoras para ese lixiviado. Bien. Otra opción es la inyección en pozos profundos, donde se debe hacer un pozo, ¿sí? Se perforan estos pozos, se inyecta residuo líquido a alta presión y en profundidad. ¿Por qué? Porque, digamos, se aprovechan las características de estas formaciones geológicas, características físicas, químicas y biológicas, para poder mantener a estos residuos de manera aislada de las aguas subterráneas, ¿sí? El costo es elevado porque, bueno, tenés la perforación y tenés el mantenimiento constante de estos pozos, y el monitoreo constante, ¿sí? Y la otra opción que en general se da, o sea, justamente cuando hay algún suelo contaminado, es el land farming, ¿sí? Em, perdón, el land farming es un tratamiento, ¿sí? No es disposición, sino que el land farming es el tratamiento biológico, ¿sí? La biodegradación. Lo que me quede de ese land farming, que no se pueda biodegradar, ¿sí? Porque quizás una porción de inorgánico y demás, entonces se debe incorporar al suelo y se dispone de manera final, ¿sí? También hay que tener un control y demás, porque no quita que todavía tenga características peligrosas. Hay también instalaciones de recuperación. En general, cuando tenemos residuos peligrosos que contengan hidrocarburos, ¿sí? Que contengan solventes, entonces lo que se hace es destilar, ¿sí? Se hace una destilación en definitiva es separar una fase de otra, ¿sí? Entonces, lo que trato de separar es el residuo por un lado y el resto de cosas por el otro. Tiene diferentes etapas, como ser la de pretratamiento, donde se eliminan partículas gruesas, lodos, hidrocarburos ligeros; un re-refinamiento, donde se eliminan los metales pesados, aditivos, y se genera un aceite base libre de contaminantes, pero no es comercializable. ¿Por qué? Porque tiene características que no lo hacen comercial. Por ejemplo, em, un color, digamos, que no lo hace comercial. Y la tercera etapa es el acabado, donde se trata que este aceite base, ¿sí? Pueda ser comerciable, ¿sí? O sea, se lo deja apto para la comercialización. Por ejemplo, aclarándolo, ¿sí? Se añaden aditivos para poder cambiar el color. Y otra es la recuperación de aceites, donde se utiliza ácido sulfúrico con arcilla. Estos son los requisitos de almacenamiento, que algo ya habíamos contado. Máximo un año es donde puedo, digamos, almacenar. La capacidad superior en un tercio al volumen almacenado, es decir, que yo no lo puedo
utilizar a tope. No puedo almacenar residuos peligrosos de piso a techo, ¿sí? Em, y aprovecho que acá dice almacenamiento transitorio. Por esto, ¿sí? O sea, es algo transitorio, no es que lo voy a tener para siempre. En el caso de tener residuos peligrosos líquidos, tengo que tener en cuenta que una contingencia es un derrame, ¿sí? Entonces, si algo se derrama, yo lo tengo que contener. Entonces tengo que tener rejillas perimetrales, una canaleta que pueda colectar todo eso, ¿sí? Que lo lleve a una pileta, por ejemplo, aislada de cualquier otra cosa, porque eso es exclusivo para residuos peligrosos, ¿sí? Y me debe contener todo el volumen de lo que se pueda derramar y un factor de seguridad, ¿sí? Bueno, debe contar con zócalos sanitarios similares a los que puede tener un centro de salud, ¿sí? Un hospital, una clínica. ¿Por qué? Porque tiene que ser de fácil limpieza. No se tiene que acumular suciedad o algún residuo, ¿sí? En esos ángulos. Pisos, paredes tienen que ser impermeables, anticorrosivos, fácilmente lavables. Em, Tenemos que tener planes de contingencia, planes de emergencia. El acceso a estos depósitos tiene que ser restringido, tiene que estar bajo llave. Tengo que fijarme en la incompatibilidad de residuos. Tengo que identificarlos por corriente o categoría, con la letra Y y su número. Deben estar separados de la línea municipal y del resto de los sectores de usos diferentes, ¿sí? Em, bueno, esto acá habla nuevamente de los derrames, elementos extintores según material almacenado y un libro con todos los retiros. Tengo que tener todo un registro. En cuanto a recuperación de áreas contaminadas, aprovechando características biológicas, tenemos el land farming o bioremediación, que se aprovecha en general para hidrocarburos pesados. Es, en definitiva, aprovechar las características, bondades que tienen los microorganismos presentes en el suelo, por ejemplo, que me puedan degradar la parte orgánica de este residuo peligroso. Y el bioventing también, digamos, aprovechando microorganismos, ¿sí? Em, bueno, utilizo, digamos, este tipo de opción para recuperar áreas contaminadas. Eh, ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende de lo que yo necesite, o digamos, o las características, mejor dicho, del residuo peligroso. En cuanto a, ¿cómo se llama? Características físico-químicas, podemos encontrar, bueno, como opción de instalaciones, la solidificación, estabilización, que a través de materiales inertes podemos encapsular y disminuir em, las características peligrosas del residuo peligroso. Y ventilación del suelo por vacío, donde yo aprovecho para separar de alguna manera y estos hidrocarburos livianos. Separación por aire, air stripping, también es separar el residuo peligroso de la fase acuosa. Por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles los separo del agua, ¿sí? Em, y este air stripping, ¿sí? Tenemos diferentes métodos que son, básicamente, ¿no? Columnas o torres que adentro tienen diferentes cosas. De acuerdo a la eficiencia de separación que yo necesite tener, voy a utilizar uno o el otro. Por ejemplo, tenemos torres de relleno, ¿sí? Donde adentro voy a tener un material, ¿sí? Yo hago pasar el residuo y este material va a ir reteniendo ese residuo peligroso para que salga, digamos, otro tipo de producto menos peligroso. Torres de platos
Básicamente lo mismo donde ingresa el residuo peligroso, pero va a estar retenido en estos platos, ¿sí? Que son como bandejas. Entonces el residuo va a ir sorteando estos platos, pero a su vez también parte va a quedar retenido acá, ¿sí? Y después tenemos torres de spray que lo que se hace es pasar el residuo peligroso y este spray es de algún producto, una sustancia que lo que hace es justamente retener al residuo peligroso y sale luego una corriente, digamos, más limpia. Bueno, acá las características del suelo que tiene que cumplir para que el land farming, ¿sí? Em, sea efectivo. Y bueno, esto lo de air stripping que les expliqué antes con esto de las torres, ¿sí? ¿De qué? Perdón, no sé si me perdí con el tema de cuál usás de los tres tipos de torres. No, no, Es indiferente? depende lo que vos De la... necesites separar. Ok, Depende, o sea, y la eficiencia que vos em, quieras obtener, de lo que vos tengas disponible también, ¿sí? De la tecnología que tengas disponible, de los costos. Independientemente de eso, la eficiencia y lo que vos quieras separar, que está relacionado, vos tenés que diseñar, ¿sí? Tu columna, tu torre. Diseñar, ¿qué quiere decir? Altura, diámetro, la cantidad de relleno, la altura de relleno. En el caso de platos, la cantidad de platos, ¿sí? Entonces, en base a eso, elegís, digamos, qué es lo que más te conviene. Pero no es que tenés uno exclusivo para algún tipo de residuo peligroso. perfecto. Bien. ¿Dudas, consultas, comentarios sobre este tema? No, ¿Estamos bien? no, bien. Tenía una duda, si podés volver a repetir lo de cuál era la ley más estricta, cuál era la que aplicaban los dos anexos y cuál era la que aplicaban uno solo. Si ¿Alguno se acuerda? lo puedo volver a repetir. ¿Alguno lo puede ayudar a Bautista? La nacional aplicaba a los dos y la de la provincia, no, al revés. Sí, La de la porque, provincia, la nacional es más dura, eso sí. sí, Sí. porque la nacional era una u otra, con cualquiera de las dos Es- ya estaba. Y Claro, la provincial tiene que ser las dos al mismo claro, tiempo. ahí está. En la provincial creo que tiene que aplicar, se conforma el anexo I y el anexo H. Y, Exactamente. ok, entiendo. Y la otra es O. Ok. Bien, me parecía, pero no, por la duda quería estar seguro, porque me Está infarté. perfecto. No, Está gracias. perfecto. Bien, estamos. No se me desconecten. Delphi, ¿vos querés agregar algo de los TPs? Bueno, y un poquito lo que comentaba en la primer curso, ¿no? El tema de que fluentes líquidos está separado de lo que es este residuo sólido urbano y efluente gaseoso, ¿sí? Así que sepárenlos y desarrollenlos en especial, ¿sí? Igual ya di las devoluciones, están bastante bien, pero bueno, presten atención a esto, ¿sí? Y citen la legislación correspondiente. Y cualquier duda, ya saben, a disposición siempre. Genial. Bien. Entonces, bueno, si rinden mañana o pasado, éxito. Y nos vemos el martes que viene. Presencial, ¿sí? Dale, nos vemos Perfecto. el que Buena viene. semana. Muchas gracias, Buena profe. semana. No, buena semana. Chao, buenas